Buenas noches, hermanas y hermanos. Continuaré en este video con lo que es mi crítica al libro negro del ateísmo del autor Asdrúbal Valenzuela. En este capítulo el autor nos presenta lo que para él es la lógica del creyente. Comienza aclarando que la lógica del creyente de lógica no tiene nada, pero que es la siguiente. Primero que nada, la forma en cómo Dios actúa es incomprensible para el ser humano, porque su intervención está más allá de las leyes físicas, del sentido común y de todas las creencias, y que por consiguiente es un Dios que puede hacer lo que le da la gana. Es un Dios que puede hacer lo que quiera y cuando quiera, pero que de cualquier forma Él siempre quedará bien, porque los tiempos de Dios son perfectos. Por ejemplo, en general, es un Dios que no importa pase lo que pase, Él siempre lo hizo bien. Bueno, para este primer punto, o sea, la forma de entender a Dios como incomprensible para el ser humano, cuya intervención está más allá de nuestra comprensión, las leyes, el sentido común de las ciencias, corresponde al, si no me equivoco, es al panteísmo. Más o menos esa es la idea, ¿no? O sea, en este sentido, para Asdrúbal, los cristianos somos panteístas. Sin embargo, no es así, ¿no? Los cristianos somos teístas, como otros tipos de religiosos. Bueno, pero en fin, Asdrúbal continúa diciendo: imagínate tener una persona que si te viola está bien, que si te pega está bien, que si te humilla está bien, que si te roba está bien, que si te mata está bien. Esta clase de personas en cualquier grupo civilizado está en la cárcel o en un manicomio, pero darle las gracias a algo así es de locos. Esto lo dice en su capítulo 3 del libro negro del ateísmo, en la página 20. Aquí ya tenemos claro que para el autor en cuestión, la lógica cristiana corresponde a aquella utilizada por enfermos mentales, lo que deja en plena evidencia que no solo el autor subestima la inteligencia del creyente, sino que también es altamente prejuicioso respecto al uso de su razón y su lógica. En esta parte nos muestra solamente el tipo de estigmatización social que Asdrúbal está utilizando contra las personas de fe. El autor trata de describirnos una lógica del creyente, una vez más, que no corresponde a ningún estudio, ni mucho menos una investigación seria. No existe ningún método en el que se haya basado para tratar de deducir el pensamiento de las personas religiosas. Asdrúbal Valenzuela no toca nada concerniente a la filosofía de la religión y la historia de la evolución teológica que, durante el transcurso del tiempo, ha sufrido importantes cambios. Bueno, en general, todo lo que es el pensamiento, digamos, religioso, hasta cierto punto lo estudia la filosofía de la religión, ¿no? Es un campo amplio que para muchos ha abierto espacio a la teología como modernamente la conocemos, ¿no? O sea, lo más cercano a la teología es y siempre ha sido la filosofía de la religión. Hablando de teología, bueno, ha evolucionado, hay que entenderlo eso también, en el transcurso de la historia. Ha sufrido cambios, nuevos modos de, o sea, nuevas cosmovisiones que han entrado a predominar más que nada dentro de lo que ahora se considera cristianismo. Pero sigamos. Es conocido para la antropología de la religión que las religiones se pueden clasificar en dos grandes grupos. Primero, el primero trata de las religiones místicas, en donde la relación con lo divino es algo inevitable y totalmente un hecho,
como ocurre en el caso del animismo, por ejemplo, y que dentro de las religiones proféticas lo que se busca es una relación con Dios. O sea, en el libro de Louis Duke se ha clasificado las religiones en dos. O sea, es un tipo de clasificación, proféticas y místicas. Las proféticas son las históricas también, como el judaísmo, el cristianismo y el islam. Las místicas en esta parte corresponderían a, o sea, sistemas de creencias que se puede considerar perfectamente religiones que están en constante, o sea, digamos, si se quiere, comunión con lo divino, con el mundo de los espíritus y el mundo físico no tiene mucha separación, o sea, no están separados dentro de estas cosmovisiones. Tal es el caso de las culturas latinoamericanas, o sea, precolombinas. En el caso de mi país, por ejemplo, en el mundo andino, en el mundo aymara, no hay relación que nunca se haya roto con Dios. Para el aymara es creyente de sus costumbres, de su cosmovisión, digamos, ancestral. Es inevitable la relación con el mundo espiritual, nuestra relación física con el mundo espiritual. Por ejemplo, cuando alguien se enferma, la enfermedad hay que tratarla a nivel físico y espiritual para el mundo andino. Hay una conexión, como decía, inevitable con la Pachamama, que es la madre tierra, digamos, o el espíritu de la madre tierra. Todo tiene espíritu en la cosmovisión animista. Todo está vivo. O sea, nosotros tenemos alma, las montañas tienen alma, el río, los árboles, el lago. No por nada el lago Titicaca es también considerado el lago sagrado para las cosmovisiones andinas, ¿no? Pero bueno, entonces hay formas de concebir lo divino, no solo es lo que la doctrina de las religiones históricas o proféticas, no siempre. ¿Dónde estamos? Con esto se pretende explicar que en la búsqueda del relacionamiento con Dios, cada individuo tendrá su manera personal de comunicarse, relacionarse y concebir a Dios. Por lo que pretender resumir la lógica religiosa o bien la filosofía religiosa en la única premisa de hacer quedar siempre bien a Dios no corresponde al pensamiento cristiano, que en el transcurso de la historia ha ido formando una identidad teórica bastante sólida y que a su vez puede siempre estar sujeta a diversos dogmas y formas de comprender el mundo. Claro. Podemos anticipar también que es muy curioso como muchos grupos impulsores del ateísmo redundan en la acción de formular una versión trivial del cristianismo para crear un enemigo con quien luchar, un enemigo en común, digamos, con quien luchar. Esta actitud es realmente bastante común entre activistas del ateísmo. No tendrían temática sin crear un modelo apático del cristianismo contra quien poder estrellarse y quedar siempre bien ellos. El activista ateo cree que luchar contra un Dios supuestamente injusto podrá, o sea, podrá hacerlo quedar bien ante la opinión pública, lo cual realmente me parece infantil y ridículo. Termina el autor este capítulo indicando que la lógica cristiana al único que beneficia es al pastor o al sacerdote, porque con este pensamiento cristiano el líder religioso siempre tendrá la razón. Sin embargo, Asdrúbal afirma que no le importan en realidad los líderes religiosos, lo que le preocupa son las víctimas, los incautos y niños que son adoctrinados con pensamientos dañinos. Finaliza: dañinos, y penosamente este libro no llegará a ellos, porque si realmente ellos leyeran, hace mucho tiempo atrás ya hubieran salido de esta forma de pensar conformista y falsa. Asunto que me llama poderosamente la atención
Primeramente porque afirma que si los creyentes leyeran su libro, hace rato que habrían abandonado esa manera de pensar. Y esto realmente se me hace una idea muy egocéntrica, pero bastante ilusa a la vez. Una vez más confirmamos la increíble facilidad para subestimar al creyente, por un lado, y se hace destacable también el hecho palpable de sentirse tan superior al 90% de la humanidad, solo por el hecho de no creer en Dios. Luego, se puede notar que usa el argumento de las víctimas, como si los líderes religiosos tuviesen una máquina para controlar la mente, y la exacerbada preocupación por los niños, la cual en mi opinión data de alguna manera en común, delata de alguna manera un común resentimiento de los activistas del ateísmo, desarrollado cuando niños. Es bueno recalcar aquí que en todo campo, cuando uno quiere ganar un argumento, tener la razón o fortalecer su postura, siempre apela a los niños. Y de esto no obstante hablaremos después. En realidad, yo lo leí personalmente en un libro que enseña cómo hacer ensayos, un libro que enseña a escribir. En inglés es el Refining Composition Skills. Este libro, en la parte donde enseña a argumentar, a hacer argumentos persuasivos, dice claramente que si quieres fortalecer tu postura, apeles a los niños, al bienestar de los niños. Y que ese es un asunto muy difícil digamos, de contradecir. Es bastante convincente cuando uno se defiende argumentando el bienestar de los niños. Es algo casi infalible. El libro lo recomienda, sí, y la verdad, yo lo he usado en los exámenes y me ha ido muy bien cuando estaba estudiando inglés. Pero bueno, aquí es un capítulo corto, pero conciso. Hay mucho de qué hablar, y pero bueno, al menos lo más importante lo hemos ido diciendo. En realidad va a ser en la parte de mis conclusiones que vamos a dar mayor, digamos, apertura aparte del contenido de este libro. Entonces nos vemos en el siguiente capítulo, hermanos. Buenas noches, hasta luego.